Bueno, vamos a continuar con el ciclo de seminarios del CIOP del año 2022. Hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Cristian Tomás Smigelow. Él es licenciado en Física por la Universidad Nacional de La Plata. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Físicas por su trabajo Photonic Experiment on Selective Efficient Quantum Process Tomography, bajo la dirección del profesor Juan Pablo Paz y la codirección de Miguel Larrotonda. Fue becario doctoral del CONICET por el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, luego investigador postdoctoral del CONICET en el grupo de óptica cuántica dirigido por Miguel Larrotonda en el CEILAB CITEDEF en Buenos Aires. Luego obtuvo un postdoctoral Scholar and Humboldt Postdoctoral Researcher en el Johannes Gutenberg Universität Mainz en Alemania. Más tarde obtuvo un Bunge y Bon investigador postdoctoral en Humboldt Richard Scholar en el Departamento de Física, Instituto de Física de Buenos Aires en la UBA. Y actualmente es investigador adjunto del CONICET, profesor adjunto del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y director del Laboratorio de Iones y Átomos Fríos de la UBA en el CONICET. Un capítulo aparte son las distinciones que obtuvo Cristian. Vamos a nombrar algunas de ellas. El premio Galieno de Nardo en el año 2019, entregado por ICTP y la ICO. El premio Enrique Gaviola del año 2018 en el área física en la Academia Nacional de Ciencias de Argentina. El premio Innovar 2013, investigación aplicada por un sistema autónomo de distribución cuántica de claves criptográficas, otorgado por el MinSIT. Premio Giambiaggi 2012 a la mejor tesis en física experimental, defendida durante 2010-2011, otorgado por la AFA. El premio Innovar 2008, segundo premio a investigación aplicada, por el desarrollo de un generador cuántico de números aleatorios, otorgado por MinSIT. El premio Masperi 2006, el primer premio al mejor póster basado en una tesis de diploma en física, otorgado por MinSIT. El premio Dardo Rocha 2007, las mejores promedios de egresados de la Universidad Nacional de La Plata en el año 2006, otorgado por la UNLP. Cuenta con más de 30 publicaciones en revistas internacionales con referato, más de 30 presentaciones orales en seminarios, congresos y workshops, incluyendo más de 10 charlas invitadas. Actualmente dirige 4 estudiantes de doctorado y 1 de grado. Ha dirigido una tesis de doctorado y 7 tesis de grado. Es director de 2 pasantes de laboratorio. Ha dirigido más de 16 pasantes de laboratorio. Se ha especializado en óptica cuántica, física cuántica experimental, atrapamiento de iones, haces estructurados y relojes ópticos. En la charla de hoy es titulada Óptica cuántica en trampas electrodinámicas, haces estructurados, termodinámica fuera del equilibrio y enfriamiento láser de sólidos. Así que bueno, adelante, Cristian. Bueno, Gustavo, la verdad, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por la invitación. Siempre es un gusto, un placer estar de vuelta en contacto con la gente que aún trabaja en mi alma mater. Yo tengo los mejores recuerdos personales y académicos de mi época en La Plata, y es siempre un placer, aunque sea de manera digital, volver y acercarme a todos ustedes. Bueno, lo que hoy vengo a contarles son algunas de las ideas, algunos de los proyectos, algunos de los avances que venimos haciendo en el Laboratorio de Iones y Átomos Fríos. También un poquitito alguna perspectiva de algunas cosas que nos trajeron hasta este lugar y algunos experimentos que me gustan tanto, que me gusta recordarlos, porque por ahí algunos, si vieron alguna charla mía en los últimos 5 años, la primera parte van a escuchar algunos resultados que ya conté, pero la verdad que a mí me parecen tan bonitos y como el público se renueva, me parece que vale la pena contarlos. Todo esto viene dentro de lo que es la aventura que muchos hemos hecho, que es la aventura de hacer física experimental en general y hacerla en la Argentina, y la aventura de organizar espacios nuevos, armar nuevos laboratorios, nuevas líneas de trabajo, formar gente en eso.
Y esa aventura para mí, así más formalmente, comenzó a fines de 2015, cuando junto con Miguel Larrotonda, Juan Pablo Paz y Augusto Roncaglia, decidimos fundar el Laboratorio de Iones y Átomos Fríos. Yo estaba en esa época haciendo un postdoc afuera. Y la idea era armar un laboratorio orientado a la investigación en óptica cuántica y sus aplicaciones. Tuvimos también una ayuda enorme de Ferdinand Schmidt-Kahler, que cumplió el rol más o menos como de fundador externo, nos ayudó muchísimo en temas de logística, donaciones, en discusión y trabajo sobre las ideas de los objetivos científicos. Bueno, porque una de las cosas que me parece que a veces está soslayada en la formación que uno tiene como científico, que después se encuentra cuando empieza a llegar a las etapas de dirección y coordinación, es que es difícil y son muy valiosos difíciles de encontrar y son muy valiosos los lugares en los cuales uno puede discutir ciencia francamente, puede pensar abiertamente sobre proyectos, puede discutir y alguien le va a decir no, está yendo en cualquier dirección, y por ahí y uno puede contradecirse sin tapujos. La verdad que todo este grupo de gente que está ahora en esta foto es gente con la que yo puedo hacer eso y gente con la que, sin la cual armar el IAF no hubiese sido posible y no sería posible. La otra gente con la que no hubiese sido posible y a la que estoy internamente agradecido son todos los estudiantes que pasaron por el IAF y que están hoy en el IAF. Acá hay una lista de todos ellos. Casi todo el trabajo que voy a presentar hoy es trabajo que hicimos principalmente con los primeros estudiantes y que estamos haciendo con los siguientes. El primer estudiante que se animó a venir al laboratorio y hacer un proyecto ahí fue Martín Drexler. Y acá ven una lista abajo de todos los distintos pasantes del laboratorio que pasaron y los estudiantes actuales: Nico Núñez, Lautaro Filgueira, Lucas Mendicino, Muriel Boneto, y haciendo su pasantía de laboratorio Carolina y Azul. Voy a ir mencionándolos a ellos durante el rato. ¿Qué es esto de las trampas electrodinámicas? Las trampas electrodinámicas con las que trabajamos en el laboratorio son trampas que nos permiten, usando potenciales eléctricos oscilantes, confinar en el espacio partículas levitadas, sostenerlas mediante campos eléctricos oscilantes, y esto sirve para atrapar, como en este caso, en esta foto que están viendo acá, que son fotos acá en el IAF en Buenos Aires, una imagen de la fluorescencia de 14 iones de calcio atrapados en una trampa electrodinámica. Lo que ven hacia alrededor, ese halo blanco alrededor, es un poco de luz dispersada en los electrodos que hacen en la trampa. Es una trampa que tiene un par de milímetros de diámetro y el cristal ese de iones tiene un par de decenas de micrones de diámetro. Esta es una técnica relativamente complicada para hacer si uno lo quiere hacer con átomos, no tanto si lo quiere hacer con partículas más grandes y con... principalmente porque con átomos requiere de trabajar en ultraalto vacío, requiere de tener láseres sintonizables, unos cuantos, requiere de tener bastante electrónica de control que permita hacerlo. Y eso nos puso desde hace un par de años tener esta técnica maestrada y funcionando en el laboratorio en el mapa de los distintos laboratorios en el mundo que trabajamos y que tenemos trampas de iones funcionando. Acá somos, de hecho somos el laboratorio más austral de todos. Le ganamos tanto al de Sydney como al de Sudáfrica en australidad, al menos, si es que eso vale de algo. Pero como ven, es una técnica que se trabaja en distintos lugares del mundo, un montón, y es una técnica que permite hacer un montón de cosas divertidas, interesantes, desde ciencia básica hasta aplicada, pasando por relojes, estudios de termodinámica, estudios de fundamentos de cuántica, y aplicaciones, la más desarrollada de ellas, la computación cuántica. Una cabina, saluda del amigo. Bien, ¿qué hacemos en el IAF con este tipo de trampas? Tenemos cuatro grandes líneas de investigación. Una línea de investigación es una que más o menos, la primera es la que traigo un poco con la herencia de mi estadía postdoctoral en la Universidad de Mainz, que es aquella en la que trabajamos en el estudio de óptica cuántica con haces estructurados.
voy a entrar un poquitito más en detalle de eso, de hecho la primera parte de la charla es sobre eso. Luego una que tiene que ver, que está más en desarrollo, que tiene que ver con la interacción con el grupo teórico dentro de la UBA, que tiene que, y también con el grupo teórico, en particular con Cecilia Cormick en la Universidad de Córdoba, en la que estudiamos, usamos estas cadenas de iones, o planeamos usar estas cadenas de iones para estudiar Siempre soy medio disléxico y a veces escribo palabras que me quedan medio mal escritas. En fin, termodinámica en cadenas de iones. Las otras dos líneas, de una de la que no voy a hablar, es la de meteorología óptica de precisión. Estas trampas son muy buenas soportes para construir relojes de ultra alta precisión y mediciones de campo gravitatorio, mediciones de campo eléctrico, esencialmente cualquier cosa que quieras medir si uno tiene un ion atrapado en una trampa electrodinámica y muy aislado del entorno, o de una manera que uno puede controlar ese contacto con el entorno de una manera muy precisa. Este es un soporte que hoy en día se está desarrollando en un montón de laboratorios y, por ejemplo, una de las cosas que se espera que pase en los próximos años es que el patrón de cesio del segundo sea reemplazado por un reloj óptico. Entonces ahí estamos trabajando, de hecho, en colaboración con gente en INTI y CITEDEF para el desarrollo de un reloj óptico. Y el último tema, que esta va a ser la tercera parte de la charla de hoy, va a tratarse no sobre átomos levitados, sino sobre nanopartículas levitadas, y qué cosas queremos hacer con eso. Bien, entonces en ese sentido el esquema de la charla, como les decía, vamos a hablar primero una parte de interacción desestructurados con la materia, después voy a hablar de una parte que acá tiene un título distinto, el anterior acá dice atrapamiento coherente de población, y porque esencialmente lo que estuvimos haciendo es desarrollar una técnica que nos va a servir más adelante para hacer estos experimentos de termodinámica, ahora les voy a entrar en ese detalle. Y finalmente les voy a contar de las ideas y el avance en este nuevo proyecto en nanopartículas levitadas. Si todo sale bien, ya pasé 10 minutos en la introducción, tendré 10 minutos por cada tema, y estaremos en unos 40 minutos, que espero que les parezca razonable y no demasiado extendido. Tengo algunas cositas en el medio que fui dejando como un popurrí de cosas, que voy a ir salteando, pero si en algún momento, o sea, si al final alguien quiere que vuelva sobre alguna de ellas, me dice y volvemos. Así que ahí vamos. Se me escucha bien, ¿no? Está todo bien, yo no escucho nada, pero supongo que es porque está todo bien. No veo nada en el chat, si alguien me dice que estamos bien, arrancó con la primera parte. Sí, se escucha bien. Joya. Gracias. Bueno, haces estructurados. ¿A qué llamamos haces estructurados? Las ondas electromagnéticas en sus formas de propagación tienen distintas formas. La más común que conocemos es el haz gaussiano, que es el modo más común, el modo de más baja estructura que sale, por ejemplo, de un láser. Pero hay un montón de otros modos estables que se propagan establemente en el campo electromagnético, como por ejemplo el Laguerre-Gauss. Acá tenemos su forma en intensidad y acá tenemos su forma en módulo del campo, o los Hermite-Gauss, que se parecen, que son las mismas soluciones, en vez de pero con simetría en vez de radial, simetría cartesiana, y un montón de otros distintos haces, inclusive haces tan graciosos como esta mariposa, o como cualquiera de estas cosas que ustedes deben haber visto, que se generan con estos hologramas que ponemos enfrente de un puntero láser. Todo esto llamamos haces estructurados, pero esencialmente aquellos que nos interesan y que miramos un poco más nosotros y que estudiamos, al menos por ahora, son estos haces más sencillos, estos haces que tienen momento angular. Ahora voy a contarles cómo sabemos y cómo demostramos que tienen momento angular orbital bien definido, que son estos dos haces con simetría cilíndrica. Pongo esto de la generación holográfica porque de hecho estos haces nosotros los generamos de manera holográfica con exactamente la misma técnica que se generan estas maripositas, estrellas o ratoncitos para que el gato corra. Nosotros de hecho los generamos a estos haces con hologramas que fueron generados de manera computacional y después impresos sobre los sustratos, y así es como los cambiamos de uno a otro. Bien. Como les decía, nosotros vamos a trabajar principalmente con haces del tipo Laguerre-Gauss, y lo interesante de estos haces, y esto es algo que curiosamente tardó bastante en llegar en la teoría del electromagnetismo, no fue sino hasta 1992 que con este
trabajo que fue un PRA que hoy tiene, hoy de hecho, hace creo que 2 o 3 años, Physical Review sacó como Physical Review A, de hecho sacó una cosa de los 4 o 5 trabajos más citados de toda la historia, y este es uno de ellos. Y este trabajo llamado Orbital Angular Momentum of Light and the Transformation of Laguerre-Gaussian Modes. Y lo que esencialmente demostraron es que dijeron, bueno, si tenés un vector potencial que tiene esta pinta y tiene una forma espacial, que es esto que está acá, y tiene una parte que se propaga, y esa forma espacial de hecho es tipo un Laguerre-Gauss, o sea, fíjense que acá tiene una parte gaussiana en la coordenada radial, y la parte interesante que tiene es este término acá, que es un término que va como una fase, es una fase que depende de un número entero L, y va como el número, como la coordenada simutal phi. Lo interesante es que si uno a este as le calcula el momento angular de la manera más sencilla que uno pueda, toma el vector de Poynting, hace R plus el vector de Poynting, y calcula la proyección de ese momento angular en una dirección, y después hace la densidad de ese momento angular, uno lo que ve, una cosa bastante curiosa, es que el momento angular tiene 2 términos, un término que depende de L y otro término que depende de sigma. El término que depende de sigma es el término canónico, que uno dice, bueno, sí, el NAS con polarización circular derecha, polarización circular izquierda, tiene un dado momento angular dado por la polarización. Y el término de L es un término extra que viene de la estructura, y entonces por eso decimos este as tiene momento angular orbital. Esto había sido probado, de hecho, o sea, un poco después de que salió esta propuesta. Esto fue probado en distintos experimentos, y hay un sinfín de experimentos, muestro algunos muy pocos. La primera demostración, que fue hecha por Halina Rubinstein Dunlop en Australia, que demostraron que esta microparticulita que está acá, de hecho que era más grande que el tamaño del as, iba rotando si la ponían en un as, y rotaba para un sentido o el otro dependiendo de L. Después hay miles de experimentos donde se atrapan partículas en pinzas ópticas y se las pone a rotar en una dirección u otra, y de hecho hay gente trabajando en cómo usar estos haces para rotar nanoestructuras de este tipo y usarlas como pequeños motores, rotores o bombas en la nanoescala. Pero nosotros nos hicimos otra pregunta, que es, podemos inclusive trabajar con cosas aún mucho más pequeñas. ¿Qué pasa si ponemos un único átomo, eso es lo que está dibujado acá, en el centro de uno de estos haces? Y acá tenemos un problema de escalas, que no era el caso de estos experimentos. Acá el tamaño del haz es del tamaño de las estructuras que se están formando, y acá el tamaño del haz en todos estos casos tiene el tamaño de las estructuras que uno está rotando. En el caso que nosotros pongamos un átomo en el centro de estos haces, tenemos un problema de escala en el sentido que el tamaño característico de un átomo es un Armstrong, y lo más que vamos a poder enfocar un haz es el límite de difracción, que si el haz más o menos es de cerca del infrarrojo, el infrarrojo cercano, esto será algo de alrededor de 1000 nanómetros. Entonces tenemos un factor 10.000 entre estos dos tamaños. Bueno, uno podría decir, pero para un poco los experimentos con los que estás trabajando vos son experimentos de iones, en trampas de iones, y ahí el paquete de ondas más chico que puedes tener del átomo es 60 nanómetros, todavía unas cientos de veces más chico que el tamaño de este. Entonces, ¿puede este átomo sentir este haz? ¿Puede sentir un torque por este haz si el átomo está en este centro oscuro del haz? Y lo interesante es que sí, especialmente si lo que uno hace no es sintonizar este haz a transiciones atómicas dipolares, sino a transiciones cuadrupolares, porque estas transiciones responden no a la intensidad del campo, sino al gradiente del campo. Y el primer experimento que hicimos en este sentido fue así. Lo que hacíamos era agarramos un ion, movíamos la posición del ion a lo largo del frente del haz, y lo hacíamos para distintos haces. Y dependiendo de la polarización del haz, nosotros podíamos decidir, eligiendo las reglas de transición-selección, si el átomo iba a ser sensible a la intensidad del campo o al gradiente del campo. Y entonces si elegíamos, en este caso, polarización vertical, veíamos y poníamos el haz gaussiano, como está en el primer haz. Nosotros medíamos la intensidad de interacción en unidades de frecuencia de Rabi, y ven que esencialmente la curva roja va levantando algo que se parece al perfil del haz. En cambio, si nos ponemos sensibles al gradiente del haz, lo que vemos es algo que es como una derivada de la curva anterior, donde los lóbulos estos azules se vuelven importantes cuando la derivada del anterior es importante.
Pero entonces fíjense qué pasa, bueno, el haz gaussiano no pasa nada muy llamativo, pero para este haz, que es el haz que tiene L igual a 1, el momento angular orbital igual a 1, pasa una cosa muy interesante, que es que el haz tiene un 0 en el medio, pero en ese 0 el campo pasa desde positivo a negativo, que es algo que obviamente no vemos si vemos intensidad de campo, como vemos en el rojo, pero en el centro vemos una excitación, una probabilidad de excitar al haz, cuando estamos sensibles al gradiente, altísima, mucho más alta de la que esperaríamos si nada más consideramos la intensidad del haz. Esto ya no me pareció, y me parece todavía, un resultado bastante extraordinario, porque de algún modo lo que estamos haciendo es excitar átomos en la oscuridad. No totalmente en la oscuridad, en realidad en la penumbra, ¿no? Porque por más que el campo en el centro sea cero, siempre estás a un costado y al otro el átomo, que no es un punto, sintiendo un gradiente para un lado y para el otro. Bien. ¿Qué hicimos después? Dijimos, bueno, veamos si efectivamente se cumple que se transfiere momento angular del átomo del haz al átomo, perdón. Y para eso miramos justamente las distintas reglas de selección, y lo que sabemos es que si hacemos transiciones entre distintos estados magnéticos, distintos estados Zeeman, normalmente, si tuviéramos simetría de rotación, como teníamos en este experimento, solo podrías hacer estas transiciones, donde cambias en momento angular 1 y -1, que son las dos transiciones permitidas por la polarización del haz. Ahora, si le agregamos la estructura del haz, que es lo que está indicado con estos circulitos, en principio deberíamos poder hacer todas estas posibles transiciones, ¿sí? La idea es que preparamos el átomo acá, y vamos a sintonizar el láser a cada una de estas transiciones, y ver si es posible hacer esta transición, dependiendo del contenido o momento angular del átomo. Y ese resultado es lo que se ve en este gráfico que está acá. Acá tenemos en un eje el momento angular total del fotón, y en otro eje el cambio de momento angular del átomo. Quiere decir la sintonía del láser si estamos probando esta transición. Y acá vemos la intensidad de las interacciones, y lo que vemos es que cuando coinciden el momento angular del fotón y el cambio posible del momento angular del átomo, la interacción es muchísimo más fuerte. Esto indica que efectivamente hay una regla de selección que nos dice que si se conserva el momento angular, la transición es posible. Estos números de acá afuera no son exactamente 0, y esto tiene que ver porque efectivamente el átomo, como no es un punto, y como está atrapado en una trampa y está un poco deslocalizado, se está ligeramente rota esa simetría de rotación, entonces por eso también se pueden hacer algunas otras transiciones. ¿Cómo funcionan estos experimentos? Uno de estos experimentos funciona, como les decía, dentro de una cámara de vacío, que está indicada acá con esta caja gris. Hay una trampa de iones que está indicada con estos segmentos amarillos, y un conjunto de láseres que nos permiten preparar y medir los estados atómicos, y que también nos permiten, no los láseres, sino estos electrodos, mover el ion frente a este haz. Bien, ¿cómo es un experimento típico? Sí. La Filmina me acompaña, no sé qué le pasó, pero... un minuto. Bueno, ¿cómo es un experimento típico? Ya va cambiando, no sé qué pasó. Un experimento típico es un experimento pulsado que va... bien, y cuando cambió el 1000. En el cual pasan las siguientes cosas. Uno primero hace lo que llamamos reseteo y preparación de estado, donde con un conjunto de láseres llevamos toda la población atómica a un dado estado. Esto es lo que se llama bombeo óptico. Luego lo que hacemos es con los electrodos movemos el ion a alguna zona de la trampa, que lo va a posicionar en alguna posición con respecto al haz estructurado, al haz que nos interesa ver, al haz vórtice. Luego en el siguiente paso prendemos el haz vórtice, que va a generar oscilaciones coherentes entre estos posibles estados, entre, justamente como les decía, los estados que vamos a, dependiendo de la sintonía que le ponemos, vamos a ver qué transición hacemos. Y finalmente,
lo que hacemos es lo que se llama fluorescencia dependiente del estado. Prendemos un conjunto de láseres, que en este caso son estos dos de 866 y 397 nanómetros, sintonizados a estas dos transiciones, que van a hacer que el ion florezca si está en este estado, y que no florezca si está en este otro estado. Entonces nosotros podemos ver si este láser logró hacer la transición o no, mirando la fluorescencia del último paso. Este tipo de experimentos, cada una de estas secuencias normalmente dura algo así entera, por debajo del milisegundo, muchas veces en el orden de los 100 microsegundos, o a veces inclusive menos. Cada uno de estos pulsos, de hecho, cada uno de estos pasos lleva unos cuantos pulsos cada uno, más o menos de entre 1 microsegundo y unos 10 o 100 microsegundos. Todo esto entonces es un experimento pulsado que requiere de sincronización y prendido y apagado y cambiado de frecuencia de láseres, que hacemos a través de moduladores acusto-ópticos y a través de FPGAs y generadores de frecuencia programables, y toda esa infraestructura, la que pusimos en funcionamiento ahora hace poco en el IAF, y les voy a contar de eso en las próximas filminas. Pero antes de irme a eso, quiero contarles un experimento, otra versión de este experimento que hicimos hace un tiempo, en el cual lo que además mostramos no es solo que podemos, como en este experimento que les mostré acá, que es transferir el momento angular del haz a los grados de libertad internos del átomo, sino también a los grados de libertad de movimiento del átomo. ¿Y cómo hacemos eso? Lo que hacemos es, hicimos un experimento donde ponemos el átomo en el centro de un haz, o un haz gaussiano, o un haz con momento angular orbital, y lo que hacemos es miramos los espectros, lo que llamamos los espectros de bandas laterales. Los espectros de bandas laterales tienen esta pinta normalmente. Si uno mira el espectro, uno tiene lo que llama la portadora, que es cuando uno hace una transición exactamente con la misma frecuencia que la frecuencia de transición atómica, o si uno desintoniza esa frecuencia a las distintas bandas de movimiento, porque lo que tenemos efectivamente, el ion atrapado es un oscilador armónico, que se mueve con distintas frecuencias en cada una de sus tres dimensiones cartesianas, y esas son estas tres frecuencias que están indicadas acá como axiales, radiales y radiales, tanto al azul como al rojo, porque lo que podemos hacer con el láser es generar o quitar excitaciones en esas frecuencias, y lo que vemos es que, dada la geometría del haz, en un caso, si el haz viene totalmente lineal con una de las direcciones de la trampa, hay una de las excitaciones, como se ve acá, que no se puede excitar, que en este caso es la axial, que vendría a ser, si vos tenés unas que viene así, en esta dirección, que es la dirección transversal, vos no podés excitar el haz, el ion, perdón, no podés excitar el ion porque no tenés nada que te ponga momento sobre el ion en esa dirección. En cambio, si usamos con esa misma configuración geométrica, pero un haz que tiene esta estructura, este haz, al tener gradientes transversales, puede, en este caso, sí excitar movimiento en la dirección transversal del haz. Entonces, con estas dos cosas lo que demostramos es que podemos transferir el momento angular orbital del haz tanto al grado interno, o sea, al electrón de valencia del ion, como al movimiento entero del ion dentro de la trampa que lo agarra. Otro experimento en el que no voy a contar es un experimento de super resolución que hicimos con Martín Drexler durante su tesis de doctorado, pero si alguien tiene interés puede preguntarme y al final le cuento un poquitito sobre esto. Usamos esta misma idea de super resolución de esta técnica tan conocida que es TED, por la cual Stefan Hell se ganó el premio Nobel hace un par de años, pero la aplicamos a la medición de paquete de ondas de iones con estos mismos haces. Bueno, paso a resultados del Departamento de Física en la Universidad de Buenos Aires. Esos resultados anteriores son todos resultados que mantengo una colaboración con la Universidad de Mainz, muchos de los últimos, el último que les mostré del último año, de hecho. Pero ahora vamos a los resultados en Buenos Aires. Bueno, como les decía, una de las técnicas que estamos poniendo a punto, porque nos parece que tiene aplicaciones interesantes para los experimentos que vamos a hacer después, esta técnica se llama atrapamiento coherente de población. CPT también la pueden conocer por su hermano malo, que es EIT,
transparencia inducida electromagnéticamente no es el hermano malo, es solo la contraparte de este fenómeno cuando uno le presta atención o a los campos o al átomo. Pero, ¿qué es efectivamente el atrapamiento coherente de población? Eso trato de explicarles un poquitito en esta filmina. Imagínense que tenemos un sistema lambda, o sea, es un sistema atómico que tiene 3 niveles en configuración lambda, como se muestra acá, 2 niveles que podemos considerar como fundamentales o al menos cuasi fundamentales, que son el D y el S, y un nivel excitado. Y tenemos 2 láseres que excitan esta transición. Y lo que vemos cuando hacemos esto, si barremos la frecuencia de un láser, digamos que barremos la frecuencia de este láser, que es el que llamamos de rebombeo, es que cuando la frecuencia del láser de rebombeo justo machea la misma desintonía que el otro láser tiene con respecto a la transición, se genera este valle en la fluorescencia que emite este sistema atómico, que llamamos una resonancia oscura. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, estamos en una situación donde ambos láseres están sintonizados bastante cerca de la transición, de modo tal que hay fotones que son absorbidos y emitidos por esta transición, y eso es lo que normalmente veríamos como esta curva de fluorescencia, a medida que uno se sintoniza y se desintoniza con respecto a esa transición, pero ocurre un fenómeno curioso, que es cuando los dos están justo sintonizados, o igualmente desintonizados en la transición, que es que se genera un estado, digo, si uno escribe las ecuaciones de movimiento de este problema, se genera un estado, que es una superposición del estado S y el estado D, que tiene esta pinta, que tiene una normalización que viene dada por las frecuencias de Rabi, o sea, las intensidades, o las raíces de las intensidades de estos campos, que no acopla con el campo electromagnético. Y entonces, cuando el átomo dispersa un par de veces, lo que hace es, queda atrapado de algún modo, por eso se llama atrapamiento, en esta superposición de estados que no dispersa luz. Lo interesante es que el ancho de este pico es muchísimo más fino, que los anchos de línea naturales de estas transiciones, y son sensibles a un par de cosas interesantes que nos permiten usarlos para lo que les voy a contar después. Creo que me estoy estirando bastante, pero bueno. Después puedo acelerar un poco. ¿Para qué nos permiten, para qué nos permiten, perdón, desarmé toda la oración. ¿Para qué podemos usar este tipo de haces? Una de las cosas para las que podemos usar, y que es interesante, es que si consideramos la estructura atómica completa, donde no es nada más un sistema lambda como les mostré acá, sino que tenemos de vuelta también un montón de desdoblamiento por los estados Zeeman, veremos que en el espectro no esperamos ver solo un pico, sino un montón de picos, y que cada uno de estos picos son sensibles a la polarización del haz que viene. Y lo interesante es que son sensibles a la polarización de manera vectorial, o sea, no nada más a la polarización en el plano, sino también a la polarización fuera del plano, o sea, la dirección de propagación del haz, o sea, las 3 direcciones cartesianas o sea, es realmente sensible a la dirección del campo electromagnético, no a la polarización del haz en el sentido de una onda propagante. Además, es sensible a la temperatura del ion, si el ion se está moviendo. Por ejemplo, acá tenemos unas simulaciones donde vemos qué pasa si el ion está, en principio, a 0 milikelvin, a 1 milikelvin o a 5 milikelvins, y vemos que la profundidad de estas resonancias oscuras depende de la temperatura. Entonces esto de algún modo nos sirve para usar este sistema o este tipo de espectros como termómetro para medir el movimiento de los iones. Y ahí es donde vamos a la dirección de termometría y termodinámica en cadenas de iones. Que queremos usar este tipo de sistema para poder evaluar, o este tipo de espectroscopía para evaluar el movimiento de iones en trampas electromagnéticas o cadenas de iones. No lo mencioné cuando empecé con esto, el que está a cargo principalmente de estos resultados y de este experimento es Nico Núñez, que está ya cercano al fin de su doctorado. Y acá vemos resultados del IAF, donde vemos efectivamente que aparecen estos 4 picos, junto con efectivamente la simulación numérica que hacemos, se queda bastante bien, y podemos identificar las distintas transiciones que vemos para una dada polarización, se arruinó esto un poquitito, para una dada dirección entre el campo magnético y la polarización del haz. Se debería ver, esto es
un esquemita, y esto es efectivamente lo que esperamos ver para ese caso, con esas intensidades y demás. Y ahí nos pusimos a mirar distintos casos, pero ¿qué pasa con CPT con distintas polarizaciones? Y lo curioso es que en algunos casos se genera bombeo óptico. Si uno pone, por ejemplo, polarizaciones así, lo que pasa es que la población se te escapa a estos estados, y uno no ve nada finalmente. Entonces nos preguntamos qué pasa cuando uno pone más láseres, si uno pone un segundo láser, y ahí vimos que efectivamente uno puede recobrar estas curvas, rebombeando la población al sistema de fluorescencia, que nos parecía una cosa interesante para poder efectivamente ver estas resonancias oscuras y poder medir la temperatura en cualquier configuración. Y otra cosa interesante que vimos también, y esto más tiene que ver con termometría, es que efectivamente además se generan resonancias oscuras entre estos niveles, porque fíjense que acá también tenés un sistema lambda entre estas cosas, y estas resonancias oscuras son estos picos que se ven acá, que de hecho son bastante más finos, porque son bastante más insensibles a la temperatura. Estos picos de acá están bastante ensanchados por la temperatura, y no solo por la temperatura, sino por el ancho de línea relativo entre los distintos láseres, y como estos dos láseres que están acá puestos en violeta y rojo tienen en principio la misma longitud de onda fundamental, pero están apenitas corridos por un modulador electro-óptico, es más fácil que tengan una coherencia de fase muchísimo más larga. Bien, como les decía, ¿qué queremos y para qué queremos usar estas cosas? Lo que queremos hacer es justamente estudiar termodinámica en cadenas de iones. Queremos estudiar, voy directo a la última filmina acá, que es la que está, el último bloque en nuestro enfoque. Queremos estudiar cómo se mueven y cómo podemos generar movimiento y cómo hay transporte de calor entre distintas zonas de este tipo de cristales, y cómo pasamos de fases en las cuales estos cristales están bloqueados a que estén rotando o vibrando bastante brutalmente, y para eso necesitamos un sensor de temperatura bueno, y para eso es que estamos desarrollando este sensor EIT. Además, como les decía, tanto para termodinámica como para la parte de reloj óptico, hemos diseñado una trampa lineal, que el que está a cargo de eso es Lautaro Filgueira, que le diseñamos íntegramente en Buenos Aires. Hay una parte que fue construida en Mainz, en los talleres mecánicos de allá. Este es el diseño de una trampa, y la trampa ya está bastante cerca de atrapar iones, esperamos pronto, ya la armamos, está puesta en vacío, vimos fluorescencia de átomos neutros, y estamos terminando el conectorizado eléctrico, y esperamos que esta trampa nos permita hacer nuevos experimentos ya para el año que viene. Bien, paso entonces al último de los temas. Y de vuelta, estuve pasando por distintos popurrí de temas en el medio. Si después hay preguntas y dudas, si quieren que vuelva sobre cualquier cosa, me dicen y vuelvo. No me quedé mucho como para poder contarles de las distintas cosas que estamos haciendo un poco más globalmente. Bien, Lucas Mendicino empezó su tesis de doctorado a principios del año pasado, la mitad de la pandemia, en un proyecto que es un proyecto con el que yo vengo craneando de hecho hace bastante tiempo, y que tiene que ver con hacer óptica cuántica con nanopartículas levitadas, o sea, es pasar ya no más de sistemas atómicos a sistemas de nanopartículas, de partículas constituidas por un par de cientos de miles o un par de decenas de millones de átomos, pero en los cuales, ahora les voy a contar, podemos de algún modo hacer todavía óptica cuántica, y ahora voy a decirles a qué llamo hacer óptica cuántica. Y uno de los primeros, o uno de los objetivos principales que tenemos es no solo atrapar estas partículas, que es una parte, en parte relativamente sencilla, sino enfriarlas, tanto su grado de libertad de movimiento externo, su centro de masa, como su grado de libertad interno. Y la idea es que queremos hacer esto por métodos láseres. Ahí es donde entra un poco la óptica cuántica. ¿Y qué es lo que estamos haciendo, y cuáles son nuestros objetivos, y por dónde vamos, y cuáles son los desafíos que tenemos? Atrapar partículas grandes, nanopartículas, micropartículas en distintos tipos de trampas es
más o menos moneda corriente en los últimos años. Acá ven, por ejemplo, una nanopartícula de silicio atrapada en una trampa óptica. Esto que ven hacia la derecha es un objetivo de microscopio, ahí se enfoca un haz, que es así, y por fuerzas dieléctricas atrapan esta partícula en el foco. Y acá a la derecha ven una partícula, en este caso es de licopodio, es una partícula de un par de micrones de tamaño, es una espora de una planta que es muy electronegativa, entonces es fácil para atrapar en una trampa cuadrupolar. Acá ven los electrodos de esta trampa. Esto en el laboratorio en Buenos Aires. Estos dos son las dos técnicas por ahí más usadas últimamente para atrapar partículas, y que tienen algunas cosas buenas unas con respecto a las otras. Principalmente la gran diferencia es que la trampa óptica es más rígida, tiene un potencial más duro, unas frecuencias más altas, y la trampa de Paul tiene un potencial más grande, una profundidad de potencial más grande, entonces atrapa las partículas por más tiempo, y es más resistente a que si alguna otra cosa le pega, si algún átomo de gas se la choca, o si la dejas de enfriar, esa partícula no salga volando por los aires. Una cosa interesante de las trampas de Paul es que al usar campos electromagnéticos para enfriar las partículas no les pasa lo que les pasa a las trampas ópticas, es que al estar en un campo muy intenso siempre hay alguna impureza en la partícula que absorbe, y los grados internos de libertad de las partículas en general están muy calientes. Y por más que uno pueda frenar mucho el movimiento de una partícula del centro de masa, una partícula de trampa óptica, en general la parte interna está muy caliente, y por eso es que nosotros vamos por la opción de la trampa de Paul, porque nosotros queremos enfriar tanto el movimiento externo como el interno. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para enfriar el movimiento interno? Vamos a usar un sistema que todos los laseristas, o quien haya estudiado un poco el láser, conoce bastante muy bien, y que son cristales dopados con o metales de transición o tierras raras. El más común que conocemos todos es el neodimio YAG, el neodimio siendo la tierra rara en el cristal que es el YAG. ¿Y por qué es interesante estos sistemas? Porque esencialmente lo que nos dan es una especie de átomos congelados en sólidos que se conectan con la red cristalina, pero que siguen funcionando como emisores atómicos únicos en una matriz. Y lo interesante es que es una plataforma súper versátil para hacer óptica cuántica. Hay montones de experimentos en los últimos años en los cuales se han usado estos sistemas para guardar pulsos ópticos, para usarlos como memorias de qubits, y justamente lo último que está acá, para enfriar estos sistemas, para usar estos átomos como enfriadores de la matriz sólida. ¿Y cómo funciona eso? Viene en una Filmino 2. Antes de eso, quería darles algunas intuiciones que a mí me gustan mucho, de por qué pasa esto, que estos átomos se mantienen de algún modo como impures a la estructura de banda, y eso es porque en general el átomo de valencia, como está indicado acá, está en una capa F que está en un radio menor que una capa S, que apantalla este electrón de valencia del sólido, y entonces ese hueco o electrón de valencia, que es el que está ópticamente activo, está de algún modo bastante protegido del resto del sólido, y no se pierde su estructura atómica en la estructura de bandas. En particular nosotros estamos interesados acá está nuestro amigo el neodimio de todos los días, de todos los lantánidos. Estamos interesados en particular en el iterbio. ¿Por qué estamos interesados en el iterbio? El iterbio tiene una estructura, comparado con todos los otros, muy sencilla, que lo hace particularmente bueno para hacer enfriamiento láser. Lo que uno necesita para hacer enfriamiento láser en general es tener un ciclo cerrado, donde puede absorber y remitir muchas veces fotones. Y eso se da muy bien en el iterbio. Además hay un montón de matrices en las cuales el iterbio entra bien sin deformarla demasiado. Eso hace que tengas un ensanchamiento inhomogéneo relativamente bajo comparado con otras. Y entonces es la plataforma que en los últimos años ha sido la predilecta para estudiar enfriamiento de sólidos. Como funcionamiento, el enfriamiento de sólidos con iterbio trivalente, 3+,
si uno piensa que uno tiene esta estructura de niveles, y uno sintoniza un láser a esta estructura de niveles, que esté sintonizado en particular a la diferencia más chica que hay entre estos dos niveles, de modo tal que solo se absorban, o sea, que los átomos solo absorban si están en este nivel, que es un nivel desdoblado Stark más alto. Ahí lo que va a pasar es que en principio el átomo va a absorber, va a ir a este estado, y después lo que puede pasar es que, y lo que va a pasar de hecho, es que este electrón puede termalizar a cualquiera de estos estados. Las velocidades de estas termalizaciones son bastante rápidas, son muchísimo más rápidas que las velocidades de absorción y de emisión atómica. Normalmente estas absorciones de emisión, en este caso es del orden de las decenas de kilohertz, y esto es del orden de los cientos o miles de gigahertz de termalización. Entonces, si el átomo termaliza y va a estados más grandes y después decae, a cualquiera de estos estados, decae o uno más bajo o uno más alto, lo que va a pasar es que va a estar absorbiendo fotones de menor energía y emitiendo fotones de mayor energía. Si nuevamente termaliza y vuelve hasta este estado, entonces puede volver a hacer el ciclo, y de este modo, haciendo este ciclo, cada vez el átomo va bajando su temperatura. Esto de hecho fue demostrado en 2011 por Zeletsky y otras personas en Nueva México, en el cual lo que hicieron es tener un láser sintonizable y una cámara de vacío, y tenían un cristal macroscópico de un par de centímetros de largo, y lo que hacían es, cambiando la longitud de onda del láser, veían que efectivamente la temperatura a la que llegaba el cristal llegaba hasta el orden de unos más o menos 110 Kelvin. Y de hecho encontraron razones fundamentales por las que este límite de 110 tenía sentido, y hay un modelo razonable que explica eso. Pero ahora les voy a contar un poquitito cuáles son algunas ideas para tratar de romper este límite e ir un poco más allá de eso. En un experimento un poquito posterior, hace ya no tantos años, en 2017, en el grupo de Peter Barker en Londres, hicieron un experimento similar, pero ya no con un pedazo macroscópico de cristal, sino con una nanopartícula, que es lo que está indicado ahí, atrapada en una pinza óptica en este caso, y lo que pudieron determinar es que las temperaturas a las que llegaban eran del orden de 180, un poco más Kelvin. Y nuestro objetivo es tratar de romper este límite, y tenemos algunas ideas de cómo hacerlo. Una de las ideas es pasarnos a una trampa de Paul, que creemos que no va a tener posibles problemas que tenga esta trampa, como les decía antes, por el hecho de estar usando una pinza óptica. Pero otra tiene que ver con tratar de atacar las distintas posibles cosas que son las que en el modelo se ve que son el límite, son las que generan el límite de temperatura a la que se llegan. Hay algunas cosas que son difíciles de atacar, que tienen que ver con decaimiento no radiativo generado por impurezas que casi siempre están en el proceso de generación de estas partículas en las partes por millón. Si miran la absorción del iterbio, que es la que uno trata de usar, se superpone, que es esto, perdón, que está en negro acá, se superpone con impurezas típicas como cobre y cobalto, que en general tienen decaimientos no radiativos. Eso es difícil de mejorar a menos que uno tenga procesos de síntesis realmente muy, muy puros. Pero otra cosa con la que sí podemos posiblemente trabajar es eligiendo distintas matrices o trabajando en las matrices para mejorar el ensanchamiento inhomogéneo y las tasas de transición. Las transiciones que estamos viendo en estos átomos son transiciones cuasi prohibidas, son transiciones entre niveles F, que no están prohibidas, de hecho, finalmente, porque el cristal rompe la simetría de esta transición, que normalmente en un átomo libre sería prohibida, entre dos estados que tienen el mismo L, y generan tasas de absorción y remisión relativamente bajas. Por otro lado, el ensanchamiento inhomogéneo del cristal, el hecho de que cada átomo esté puesto en distinto lugar del cristal,
hace que cada átomo siente un cristal levemente distinto, y entonces los corrimientos Stark estén puestos en lugares ligeramente distintos, que hace que uno ve una línea de absorción promediada sobre todos estos átomos, que pone uno de los límites de temperatura a los que uno llega. Y entonces, en parte acá hay trabajo para hacer sobre la síntesis, sobre el dopaje, sobre el crecimiento de las nanopartículas que uno va a usar. Y ahí vamos a tener que, y esperamos, vi que estaba Betty Barja, me parece, conectada, si no vi, vamos a tener que trabajar con nuestra amiga colaboradora. Está Beatriz, sí. Mucho en trabajo y el diseño de estas cosas en los próximos años, pero una cosa inclusive aún más sencilla con la que queremos empezar, tiene que ver con una idea que debería llevarnos al menos a bajar un poquitito la temperatura sin hacer demasiado trabajo en síntesis de materiales, y tiene que ver con simplemente poner más láseres. Fíjense que el sistema que yo les había contado de enfriamiento, se basaba en que, bueno, los átomos que estaban en cualquiera de estos átomos finalmente termalizaban por la temperatura. Estoy intentando como dibujar una distribución de Boltzmann así, al estado de arriba, pero bueno, para una dada temperatura, que no es de hecho muy baja, que de hecho es del orden de los 100 Kelvin, este estado ya no está más poblado. Pero bueno, uno puede seguir despoblando ahora desde este estado y de este estado. El problema es que después uno llega a este límite de acá, que no está mucho más abajo que está alrededor de los 50 kelvins, y ya ahí tu distribución de Boltzmann te queda como una cosita así, y ya no llegas acá. Y ahí lo que hay que hacer, de hecho, es cambiar de esquema de enfriado y enfriar efectivamente en las bandas laterales, que es lo que está indicado acá, que de hecho el hecho de que exista una distribución de temperatura acá, lo que tiene que ver es que este esquema que está dibujado acá en realidad es incompleto, y acá sobre esto están todas las bandas vibracionales del sólido, y entonces a las que efectivamente estos láseres pueden sintonizarse y pueden ir despoblando. Entonces esto va a tener, para que esto funcione hay que conocer muy bien estos espectros, hay que poder atrapar muy bien nanopartículas, hay que poder hacer espectroscopía con mucho cuidado para conocer exactamente dónde hay que sintonizar estos láseres. Y esos son los primeros desafíos que tenemos en los primeros años, y para hacer eso, y con esto ya termino, con Lucas estuvimos trabajando en estos últimos meses en la técnica con la que vamos a cargar estas trampas de nanopartículas, que vamos a usar una técnica que se llama desorción acústica inducida por láser, o LIAF. Mirá, puse esta es la deformación de escribir LIAF tantas veces, y ahora tengo una técnica que se llama LIAD. Light Induced Acoustic Distortion, en el cual lo que hacemos es ponemos nanopartículas sobre un film metálico y le pegamos con un láser pulsado de unos pocos milijoules del lado de atrás. Esto hace que se genere una onda acústica en el film, que hace que las partículas salgan disparadas, o como está indicado acá de costado, salgan disparadas y después puedan ser atrapadas. Y lo primero que hicimos, acá está el dibujo del setup, fue mostrar que efectivamente podíamos, esto es como queda uno de estos films, una vez que ven que acá hay un montón de puntitos, una vez que uno le dio con el láser de atrás, se ve que toda esta parte blanca son las nanopartículas que han sido depositadas, en realidad micropartículas. Acá ven una foto de microscopio de antes y después, cómo se vacían. Y lo que ven acá es simplemente un láser puesto enfrente de la fluorescencia recolectada por el escatereo de luz en un láser que está puesto enfrente de esto. Acá es un evento donde salen un montón de partículas, y acá son eventos donde salen poquitas, y a medida que movemos el láser, lo alejamos de esa superficie, uno ve que efectivamente tardan más en llegar, y vienen más lentas, porque estos experimentos primero fueron hechos en aire. Calculamos que la velocidad de emisión de las partículas son alrededor de 1 metro por segundo, que es más o menos lo que esperábamos, porque teníamos resultados de otros colegas. Lo interesante de este método, que es un método bastante... o sea, funciona de manera bastante sencilla, lo único que requiere es un láser pulsado,
que no es un bichito barato, por suerte ahora lo tuvimos prestado un tiempo de los colegas de LIDAR de CITEDEF, es que nos va a permitir cargar partículas en una cámara de ultra alto vacío. Y para terminar igual, les muestro las primeras cargas de partículas que hizo Lucas, no dentro de la cámara de ultra alto vacío, sino dentro de una trampa en aire todavía. Lo que ven acá en estas imágenes, que son de ayer, de hecho, es la trampa, esto es el anillo que hace la trampa, estos son los electrodos de la punta de la trampa, esto tiene un potencial oscilante de un par de centenas de volts, y estos están puestos en potencial continuo, y este punto que ven acá, sobresaturado, por eso es que se ve este fenómeno así de estrellado, es una partícula, acá ven dos atrapadas, acá ven tres. Nosotros podemos más o menos controladamente decidir cuántas hay, y si hay demasiadas las tiramos y volvemos a cargar. Así que ya tenemos funcionando por suerte este método de cargado de partículas, y esperamos en los próximos meses moverlo adentro de una cámara vacío para ver que también podemos hacerlo ahí. Bueno, con eso termino. He hablado, creo que en total, alrededor de 1 hora. Vi que alguno se tuvo que ir. Así que quedo abierto para preguntas, y les agradezco nuevamente por la invitación. Estos que Bueno, estamos gracias acá, a vos, Cristian. somos Nico, Martín y yo en el laboratorio. Esta es una foto de una de las mesas ópticas del laboratorio, la mesa en la que está la primera trampa de iones, la que le mostré los resultados que había hecho Nico, que es el que está acá a la derecha. Perdón, te interrumpí, no, de nada. Bueno, gracias a vos, Cristian, realmente muy interesante la charla. Ahora vamos a consultar el chat, o cualquiera que quiera agarrar el micrófono, siéntase libre de hacer preguntas. A ver si veo alguna mano. Vale, son las preguntas más obvias y tontas. Yo pasé por un montón de temas. Sí, sí, sí. Pero Abuelo de pájaro, pero estoy contento de recibir cualquier pregunta. Mientras, digo, y aprovecho a decir, que el proyecto de las nanopartículas está en búsqueda de presentar a alguien a tesis de doctorado de CONICET, así que si están interesadas en ese proyecto, estamos buscando candidatos hasta el 15 de junio. Pueden escribirme si les interesa el proyecto, les mando los detalles y hacemos una entrevista. También tenemos una beca postdoc disponible para trabajar una beca por un PICT, para trabajar pero más en el otro proyecto, en el de termodinámica, y también en el de, o en el de relojes, así que si alguien está interesado en eso también puede escribirme. yo tendría que volver a escuchar la charla y te hago una pregunta por mail. Cualquier cosa. Pero no, realmente muy interesante. Acá preguntan cuáles son tus medios de contacto, Rocío. Ahí escribo mi correo electrónico en el chat. Agradecimientos de Mónica Krenz, Joaquín. Rocío, ahí pusiste si me escribís, o cualquiera que me escriba, tengo al menos el proyecto de plan de trabajo. Se los puedo mandar por mail en un segundo, lo leen y después si quieren charlamos. A ver si alguien quiere formular alguna pregunta. Yo ya conozco al público platense, es muy tímido para hacer preguntas, no sé por qué. Yo me quedé con las partículas del licopodio. Sí. Si podés comentar algo. Sí, mira, el licopodio es una espora de una planta, Sí. que en general se usa, la razón por la que se consigue en cantidades es porque se la usa para preparación de remedios homeopáticos. Lo interesante de hacer una espora es que, por un lado, tiene un tamaño muy estable,
casi todas las partículas son iguales, es una buena manera de conseguir partículas del mismo tamaño. Son partículas que son muy ahuecadas, tienen un montón de cavidades, y eso las hace muy livianas y también muy susceptibles a cargarse eléctricamente. Que es justamente lo que uno quiere si quiere poner carga sobre una partícula y atraparlas. Y yo llegué al licopodio en realidad porque lo vi alguna vez, hace mucho tiempo, mencionado en algún lado, como que es re fácil atrapar, porque de hecho es bastante fácil, esto que les digo que, o sea, esta trampa funcionando, que es la primera trampa que yo construí hace un montón de tiempo en casa, en el garage de casa, de hecho, ¿cuándo fue esto? Debe haber sido 2010 o algo así, para probar nomás, porque me divertía armar una trampa de partículas cargadas. Es súper fácil de operar y no hace falta, de hecho, licopodio ni nada raro. Le tirás cualquier polvito y si lo frotás contra una superficie se carga y se va a atrapar. Porque es fácil cargar electrostáticamente polvo de cualquier cosa. Pero cuando uno está probando cosas y leyó en algún lado y dice, usamos el entonces decís, tengo que conseguir eso porque es súper importante. Lo cierto es que es cómodo trabajar con ellas, con esas particulitas, pero no son para nada clave y nosotros las estamos usando ahora para ensayos. Pero el próximo paso, de hecho, es reemplazar esto por algunas de las nanopartículas de pruebas que nos dio Beatriz Barca y probar en el mismo sistema atrapar, pero con nanopartículas. El asunto es ¿Y que esas para nanopartículas de qué materiales son? nosotros estamos trabajando, vamos a trabajar donde está, ¿por qué no me está yendo? No lo puse en ningún lado. En algún lado se me escapó. Bueno, las partículas con las que estamos trabajando son de una matriz cristalina que se llama ILF, que es itrio, litio y flúor. Lo interesante del ILF es que tiene una energía fonónica bastante baja. Entonces, el problema que podés tener, la razón por la que se elige ILF, porque si vos agarrás y mirás los estados, yo lo había dibujado esto más adelante, de hecho, cuando contaba. Si vos dibujás los estados vibracionales, la pregunta es, bueno, esto en realidad, puedes dibujar todos los estados vibracionales desde abajo, desde todo este hasta acá arriba, y en realidad este también puede hacer un decaimiento de este estado a este estado electrónico, pero con este nivel vibracional. Que eso es una porquería, porque ahí estás cambiando toda tu energía electrónica, no en un fotón que se la lleva, sino en energía que dejas en el cristal. Y el ILF, justamente, esta es mi dislexia, porque quiero escribir L y como L se escribe ILF. El ILF justamente es un cristal que tiene una energía bastante baja, vibracional, entonces eso hace que cuanto más baja sea, más pasos tienen que ser estos vibracionales que tenés que dar, y entonces menos probable es esa transición. Además, lo que pasa es que justo en esta matriz, el iterbio reemplaza, corregime Betty si me equivoco, al itrio, y tienen radios atómicos muy parecidos. Ahí Betty me corrige que no es ILF, que es... Sí, es como estás diciendo, Cristian, sí. tal cual. El iterbio se mete en los sitios del litio porque son cargados más 3 los dos, y tienen Claro. radios aproximadamente similares, pero es lo que vos decís. Y como tienen está bien. radios, y como tienen radios similares, y como tienen radios similares, eso hace que el ensanchamiento inhomogéneo que tienen estos sea menor. Perdón, las que nos puedas... Eso, hay dos con las que se trabajan en la literatura, que son ILF o reemplazando el litio. Estoy mal con la escritura. O sea, con itrio, sodio y flúor, que de hecho el sodio es aún mejor porque tiene
el sodio y flúor, que es lo que decía. El sodio es aún mejor porque tiene aún menor energía que estos. Que la del litio. La del litio es la que se ha usado más. Todos estos experimentos acá son con litio y LF. Pero por suerte, la técnica que de hecho tienen nuestros colegas acá en el departamento de química enfrente es aún con las partículas que tienen menor espaciamiento. Buenísimo. Viste que hasta la Bueno, pregunta sí, más ingenua lleva a charlar de cosas. sí. Me había quedado con esa duda. Bueno, si no surge ahora una pregunta, seguramente va a surgir en otro momento. Yo ya te digo, Bueno, creo que cualquier cosa me escriben. necesitaría Ahí quedó mi escuchar, sí. contacto en el chat y se pueden buscarlo en la página web del Departamento de Física o del Laboratorio de Iones, en realidad del Grupo de Información y de Información y Teoría y Fundamentos Cuánticos de la UBA, y me escriben y estoy disponible para eso. Así que muchas gracias de vuelta por la invitación, ha sido un placer. Bueno, gracias a vos, Cristian, por la Y espero que amabilidad. la La verdad, próxima una nos veamos en charla. vivo. Sí, ojalá. Ojalá. Bueno, gracias a todos por estar también. Y de vuelta, gracias por la generosidad, Cristian. Una Bien, charla muy interesante. fantástico. Hasta luego. Así que bueno, vamos cerrando, Jessy. Sí, bueno, muchas gracias, Cristian. Muy buena la presentación, la charla. Nos vemos, sí. Chao, chao. Bueno, un abrazo, Cristian. Chao, Esperamos chao. verte, ¿eh? Gracias.